A ver, chavales, los esteroides sirven para crear masa muscular. Esteroides anabólicos, anabolizantes, se utilizan para crear masa muscular, se utilizan para la hipertrofia, no se utilizan para la quema de grasa. ¿Hay esteroides que nos hagan quemar grasa como quemadores de grasa? Per se, no hay ningún esteroide que te vaya a hacer quemar más grasa. En primer lugar, y por lo que se dice, ¿no? que en definición, o que viene bien usar esteroides en la hora de perder grasa, primero es porque, evidentemente, si en el volumen has conseguido una mayor masa muscular, ¿qué significa? Tienes una mayor tasa metabólica basal y eso significa que quemas más calorías y eso significa que, bueno, pues básicamente puedes comer más y quemar misma grasa, ¿me entendéis, no? O comer menos y quemar más grasa, ¿vale? Entonces es lo primero. Segundo, los esteroides tienen una función muy interesante en la época de definición como sistema anticatabólico, que además si lo podemos unir también, por ejemplo, al clen u otras sustancias, pues evidentemente nos van a hacer que mantengamos mejor la masa muscular. Pero también hay que entender que los esteroides sí que en algún sentido favorecen la definición, sí que es verdad que favorecen la quema de grasa y esto lo hacen, entre otras cosas, porque consiguen que los nutrientes se utilicen de manera más efectiva, es decir, que primero que la energía se gaste de la forma más eficiente y que la energía que consumimos vaya a las zonas que queremos que vaya, ¿vale? Es decir, cuando tiene que ir al músculo, vaya al músculo, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien, esta partición de nutrientes la hace muy bien la trembolona, que además es un anticatabólico de la puta hostia, por eso se utiliza tanto en definición. Sí que es verdad, y esto lo dejo muy claro, ¿no? Porque me llegan muchísimas preguntas, tío, si queréis de verdad que os ayude en detalle me tenéis que contratar, porque me llegan muchas preguntas y no puedo responder a todas. Pero me llegan muchas preguntas con el tema de qué esteroides me recomiendas para definir o qué hago para definir con esteroides, Vamos a ver, mi recomendación en toda definición con esteroides es decir, si no eres natural, es utilizar las mínimas dosis efectivas durante el mayor tiempo posible, es decir, pongámonos que tú estás ya en un déficit, ¿vale? Con 250 de testo. Perfecto, ves que empieza a bajar rendimiento. Cuando baja el rendimiento subes un poco la testo, metes masterón, metes otro compuesto o subes un poquito el que tienes. ¿Para qué? Para que el rendimiento se mantenga o suba. Vuelves a estancarte en rendimiento, vuelves a bajar, vuelves a subir. Pero no, ahora como meto un poquito de más testosterona voy a quemar muchísimo. No vas a quemar más grasa. Para eso están los termogénicos, para eso están los estimulantes, efedrina, bueno, pues cosas naturales, bueno, sinefrina, cafeína, té verde, clen, etcétera, DNP, todas estas cosas, ¿vale? Los esteroides los utilizamos para crear masa muscular. Por eso sería incluso posible crecer en una definición, ¿vale? Bien hecha y, como digo, una definición mega extrema en la que tenemos un déficit de 7000 calorías, mucha gente puede crecer usando esteroides. Por eso también en algún sentido favorecerían la quema de grasa, porque una vez más, si tienes más masa muscular, ¿qué pasa? Que quemas más grasa. Pero esto que se ha dicho, ¿no? De mejores esteroides para definir, mejores esto y lo otro, no tiene un fundamento más allá de que en algún sentido los derivados de la DHT o tener un estrógeno relativamente bajo nos da una apariencia más apretada. Evidentemente, si tú estás en un 25% de grasa, te metes masterón, te vas a ver exactamente igual. Si tienes un 20% de grasa y te metes winstrol, te vas a ver exactamente igual, porque no tienen esa función, porque sigues teniendo mucha capa de grasa. Pero cuando, por ejemplo, estás en un porcentaje de 10, incluso algo menos, 11, 8% de grasa, si tú añades, por ejemplo, un oral derivado de la DHT, algo potente como el winstrol, algo más suave como la Navarro, oxandrolona, vaya, o metes un masterón, cosas así, ¿qué va a pasar? Un primo, pues que seguramente te aprietes más, porque en primer lugar actúan en algún sentido como antiestrogénicos, es decir, hacen que el estrógeno que tienes sea menor, por tanto, el look es más apretado, más rajado, el típico look de granito, ¿vale? Y en segundo lugar, porque están haciendo que no aumente más el estrógeno. Si tú empiezas a meter, por así decirlo, más testo, el estrógeno aumenta. ¿Qué pasa? Si tú tienes una baja testo y tienes, por ejemplo, masterón, primo, trembo, todas estas cosas, ¿qué significa? Pues que te vas a ver en algún sentido más apretado. Pero esto puede pasar, como digo, pues de una semana para otra cuando tienes un porcentaje de grasa bajo. Y no es que hayas perdido grasa, no es que ahora he metido masterón y he perdido grasa, no, es que has perdido algo de agua, has perdido esto y lo otro, de retención, por así decirlo, del estrógeno, pero no es que los esteroides nos vayan a hacer quemar más grasa, ¿vale? La gente piensa, no, es que definir con esteroides es facilísimo, mis cojones. La mayor ventaja de la química en definición y para lo que realmente tiene sentido y se usa es porque nos va a impedir prácticamente seguro la pérdida de masa muscular magra que tan jodido nos ha resultado construir en volumen. Pero no penséis que una definición con química es más fácil que natural, porque no lo es. Es más, la química, los esteroides, a más capacidad androgénica, anabólica y todas estas mierdas, nos van a dar hambre, ¿vale? En segundo lugar, como tú sabes que no vas a catabolizar o que es más difícil catabolizar, el déficit que vas a hacer es mayor. Y eso es lo ventajoso y por eso tienen sentido los ROIDs, porque si de forma natural, por así decirlo, tienes que guardar, pues tienes que ser relativamente comedido en el déficit que haces, en el cardio, en la actividad, porque si no estás abierto al catabolismo,
En una época en la que te estás metiendo, si metes, como digo, también la proteína adecuada y no te pasas con la T3 y T4, hijo puta, es casi imposible que pierdas masa muscular. Entonces, si de forma natural puedes tener un déficit seguro de 500 calorías, igual, ciclado, puedes tener un déficit de 1000 sin poner en riesgo, por así decirlo, la masa muscular, básicamente, la materia muscular. Es así, señores. Entonces, no estéis buscando el compuesto perfecto. A mí, personalmente, y esto ya es personal, mis compuestos favoritos para definición son, mágicamente, la testo. Así, o sea, yo si tuviera que elegir un compuesto para defi, testo, punto. 250, subo un poco, y como añadido metería un masterón, un primobolan o una oxandrolona, o combinar ambos, o combinar todos. Si vas a ir muy extremos, si quieres competir sobre todo, si no, yo la trembo en general no la recomiendo. Si quieres un look un poco distinto, si quieres, como digo, tener un déficit brutal y no catabolizar, podéis meter ahí la trembo, ¿vale? Pero como digo, mis compuestos favoritos para definir, no porque me ayuden a quemar grasa, que pueden tener alguna propiedad, se ha estudiado en la Navar, en la oxandrolona, y en estas cosas como que tienen una especie de propiedad que nos ayuda a quemar grasa, no me voy a poner en detalle, realmente no están utilizados para eso, ¿de acuerdo? El problema es que, claro, pues mucha gente, por ejemplo, define en 3 gramos de testo, mucha gente define en 1 gramo de testo, pero es más cómodo, por ejemplo, definir en, ponte, 300, 400, 500 de testo, por ejemplo, y añadir un derivado de la DHT para además no tener que estar añadiendo un antiestrogénico para esto y para lo otro, por el look, por todo, por la fuerza, por la capacidad androgénica, por la motivación que nos puede dar. Por eso no se suele utilizar, por ejemplo, el Dianabol, porque nos da un look más watery, más retenido, por el estrógeno y demás. Pero no estéis buscando el secreto de qué química me meto. Con química no vas a definir más fácil. A lo mejor incluso lo pasas más putas porque te permites pasar más hambre. Es así. Entonces, no os emparanoyéis de buscar eso. Si quieres quemar grasa, a tu química o añades, por ejemplo, cosas como el clenbuterol, la efedrina, el ECA en general, efedrina, cafeína, aspirina, yoimbina, sinefrina, té verde, añades todos los estimulantes, DNP si te sale de los cojones, todos los estimulantes que quieras. Pero no te pongas aquí, o hormona de crecimiento, que viene de puta madre, pero no te pongas a pensar que no, voy a meter química y ahora esto ya es No, que tienes que hacer dieta igual, que la única ventaja es que te permite pasar más hambre. Te permite pasar más hambre porque básicamente puedes comer mucho menos sin perder masa muscular. Y repito, la química da hambre, ¿vale? La química, cuando te metes química, tienes hambre. Por eso, por ejemplo, en la adolescencia, como las hormonas están tan altas, tenemos más hambre que una persona, por ejemplo, anciana, por nuestro nivel hormonal. Entonces no penséis, no, es que ya con química, no. De verdad, si entráis a la química con esas ideas que se han vendido durante muchos años, vais a pegaros una pedazo de hostia. Entonces no hay compuestos que os van a hacer magia en la época de definición, como digo, esteroideos, quiero decir, los esteroides, no hay ninguno que os vaya a hacer magia, pero claro, pues podemos utilizar, como digo, también esas ayudas estimulantes, de las que ya tengo algún vídeo en el canal, para, pues bueno, favorecer un poquito más la quema de grasa. Si a eso añadimos, repito, que gracias a la química podemos construir más masa muscular en el volumen, pues evidentemente nos facilita la definición. Pero ningún esteroide per se es un quemagrasas que digas, guau, es que algún stroll me quema la grasa como un hijo. No.